Cambridge Analytica es una empresa en teoría de Londres, en teoría operando en Estados Unidos, en teoría internacional, en teoría legal, que ha estado detrás de uno de los escándalos más interesantes con los que Facebook ha tenido que lidiar. Ellos tuvieron acceso a los datos de 50 millones de personas sin autorización de estas personas y los usaron para hacer un tipo de microtargeting especial para afectar las elecciones de Estados Unidos y muchas otras elecciones. Hoy quiero hablar de esa empresa, hoy quiero hablar de qué es Cambridge Analytica y cómo funciona. Nosotros sabemos esto porque un ex empleado de Cambridge Analytica decidió anunciar lo que sabía, decidió destapar todo esto, lo que aquí en Estados Unidos le llaman whistleblowing, que es como soplar el pito, eso es whistleblowing. Bueno, esto es básicamente él explicando que Cambridge Analytica tuvo acceso ilegal a millones de datos de parte de Facebook. Y aquí hay muchas perspectivas. Hay personas que dicen, pero Facebook no tiene la culpa. Hay personas que dicen, ay, pero es que Hillary. Hay personas que dicen muchas otras cosas. Por eso hay que explicar qué es lo que es Cambridge Analytica. Ellos se venden como una empresa de análisis de datos en redes sociales que permiten mover la perspectiva humana de las personas en ciertos topics específicos a través del uso de Big Data, Machine Learning y todas las frases fancy que los emprendedores usan para levantar inversión en Silicon Valley. Ahora, lo interesante es que ellos no son de Silicon Valley. Todo esto arranca en Londres, en Inglaterra, y eventualmente con el apoyo de una de las personas que es probablemente la definición del Sith Lord por excelencia, Steve Bannon, que fue y les puso bastante dinero. Steve Bannon es el ex editor de Breitbart. Breitbart es este blog de noticias falsas para gente blanca. Y una de esas cosas interesantes que mencionaban en Breitbart es que ellos querían una herramienta que fuera el arma definitiva de manipulación psicológica. Y yo quisiera estar inventando esto, pero es que esta gente lo dice en público. Busquen Steve Bannon Psychological Warfare. Él lo admite en público. Es un mundo alternativo en el que vivimos. Ellos se hacen llamar el poder de Big Data y los análisis psicográficos en los procesos de elecciones. Y Cambridge Analytica es parte de una empresa mucho más grande llamada SCL, Strategic Communications Laboratories. En el 2016, la campaña de Trump decidió contratarlos para ayudarles en la elección, teniendo en mente que Obama en el 2012 le fue tan bien haciendo algo entre comillas similar. Ahora, este es el momento donde todo el mundo dice lo mismo. Pero disculpe, Freddy, yo creo que Obama hizo exactamente lo mismo en su campaña del 2012, entonces no entiendo por qué Trump, por qué etcétera. Ok, charlemos de eso un segundo. Obama efectivamente usó datos de redes sociales para targetear los lugares donde específicamente había más necesidad de cambiar la opción de voto, pero lo hizo explicando qué era lo que estaba haciendo y nunca tergiversando la forma en la que se accedían a los datos. Fue completamente frontal y no fue ilegal ni poco ético. Técnicamente, lo que hace Cambridge Analytica tampoco es ilegal, pero miren cómo funciona. Un dude llamado Alex Kogan creó esto. Ustedes probablemente vieron cosas por el estilo. ¿Se acuerdan para el 2014, en la época en la que Facebook tenía apps como Farmville, de Zynga, entre muchas otras, que nos instalaba estos test de personalidad? Seguro los han visto hoy, si han usado Facebook hoy. Entonces, ¿qué te dice? Vamos a ver qué tipo de persona eres. ¿Eres más liberal o más conservador? ¿Eres más calmado o más emocional? Toma nuestro test de personalidad. ¿Quieres escribir estas 5 preguntas para saber qué tipo de animal de Harry Potter eres? Eres un hipogrifo. Eres el tipo de animal que nadie puede tener ni en la casa, ni en la finca, ni en ningún lugar. Eres un animal extremadamente impráctico. El hipogrifo. Ese tipo de tests muchas personas los instalaron y Alex Kogan creó uno específicamente diseñado para que, junto con preguntas inútiles como si eres calmado o emocional, también se pudiera entender si era el tipo de personas que estaban en el borde de las emociones normalmente democráticas y que no estaban seguros respecto a quién votar, porque ese era el tipo de personas a las que luego se les podía empujar anuncios de noticias falsas, que se las comieran de frente y con eso se fueran por otros lugares. Noticias falsas como lo de que Hillary Clinton tiene una pizzería donde maneja todo un anillo de pornografía infantil. Noticias falsas como que Obama realmente no nació en Estados Unidos, sino que era un ciudadano de Kenia, entre muchas otras. Ellos le targeteaban estas noticias falsas a la gente específicamente vulnerable a través de este quiz. Pero lo interesante no es eso, porque resulta que el quiz solamente llegó a aproximadamente 270,000 personas. Pasa que cuando en Facebook en el pasado tú le dabas permiso a una app para conectarse a tu Facebook, esa app tenía acceso a todo tu grafo social y ese grafo social podía ser accedido por la app y podía acceder a tus amigos. O sea, si una persona tenía 10 amigos, tú tenías acceso con una sola persona a los datos de 10 personas.
Este Alex Kogan no solamente creó esta app extremadamente poco ética, sino que también quiso cambiarse el nombre. Esto en serio no me lo inventé, googleenlo. Se quiso cambiar el nombre a Dr. Spectre. Dr. Spectre. Alex Kogan, Alex Kogan, Dr. Spectre. Entonces, cuando ustedes vayan a conectar una app de Facebook a su Facebook y hacer login, piensen 2 veces qué datos específicos le están enviando a esa app. Porque simplemente con una app de estas, ellos tuvieron acceso a 50 millones de personas. Fue tan fuerte el impacto de esto que incluso Brian Acton, uno de los fundadores de WhatsApp, que fue vendida por Facebook a Facebook por $19 billion, 19 mil millones de dólares, está diciendo que es hora de borrar Facebook. Pero ¿por qué esto se destapó hasta ahora si estaba ocurriendo en el 2015? Desde el 2015 sabemos de Cambridge Analytica. En el 2016 la campaña de Trump estuvieron fardando. Nosotros usamos a Cambridge Analytica y a Jared Kushner para bla, 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 bla. Somos genios de las redes sociales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que un equipo de periodismo investigativo de Channel 4 News fue a hablarle a los directivos de Cambridge Analytica a decirles, oigan, nosotros queremos manipular las elecciones de Sri Lanka. Y los de Cambridge Analytica les dijeron todo. Les dijeron, nosotros le decimos a los políticos qué decir, hacemos un análisis de la población a la que le están apuntando. They're politicians, they're not technical. Ellos no tienen por qué entender lo que nosotros hacemos. Y empiezan a hablar de cómo empezaron a hacer A/B testing de frases. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que en la campaña de Trump decía cosas como Crooked Hillary, o Drain the Swamp, o estas frases que sonaban súper raras, Make America blah blah again. Pues resulta que todas estas frases fueron creadas por el targeting de los 50 millones de usuarios que tenía Cambridge Analytica a través de luego campañas pagas en Facebook que les permitían targetear exactamente a las personas que estaban indecisos sobre cuál votar para empujarlos hacia el peor camino posible. Y ustedes dirán, ay, pero eso son acusaciones que de pronto no tienen fundamento. Trump lo admitió en cámara. It was a term that was actually given to me. Usually I like to think I'm up myself, but this was given to me. But they had this expression, drain the swamp, and I hated it. I thought it was so hokey. I said, that is the hokiest. Give me a break. I'm embarrassed to say it. And I was in Florida with 25,000 people going wild. And I said, and we will drain the swamp. The place went crazy. I couldn't believe it. Y ustedes dirán, ¿dónde más ha pasado esto? Bueno, en México. Por supuesto que en México. México son pioneros de la manipulación en redes sociales. Ustedes recordarán en las elecciones anteriores que habían videos famosos de el PRI. Hay un video famoso de ellos teniendo una granja gigante de personas manipulando trending topics el día de la elección. Pueden guardar silencio. Estamos a punto de que inicie el debate. Estamos ahorita pasando un momento de crisis. Tenemos 2 hashtags negativos en contra que hay que darle la vuelta de inmediato. Sigan la línea de sus coordinadores. Hay que ponernos a tuitear todos al mismo tiempo. Hace 6 años, guiño, guiño. Y ellos estaban con un megáfono diciendo, ahora tenemos que mover el trending topic. Peña Nieto tiene rostro de bebé. Peña Nieto tiene rostro de bebé. Trending topic para las próximas 3 horas. Tal cual. No solamente eso, en el video fardan de cómo ellos no dejan ningún tipo de rastro cuando están trabajando con un candidato. Directamente no tienen contacto con el candidato y mencionan cómo los candidatos son básicamente puppets, marionetas. Ellos les dicen qué decir y los candidatos ejecutan tal y como Trump lo admitió hace un segundo en el video. Usan Proton Mail para tener emails cifrados aprendiendo de los errores de la campaña de Hillary y por supuesto tienen un sistema en el que está activamente borrando los emails para que no quede ningún tipo de paper trail. Es muy interesante lo que mencionan en el video. Mencionan también, por ejemplo, que no tiene sentido pelear una elección basada en hechos, basada en datos reales. Y que la magia detrás de Cambridge Analytica es buscar el tipo de personas crédulas que se creen cualquier cosa y llenarlos del tipo de mentiras que ellos están dispuestos a replicar en social media. Y ustedes dirán también, no, pero nosotros somos más inteligentes que eso y podemos ir más allá. Pero esto pasó en nuestros países. En el proceso de paz de Colombia con las FARC, en el referendo, ganó el no. Y después de que ganó el no, las personas detrás del no, Carlos Vélez creo que se llamaba, salió a admitir que ellos habían manipulado a la población y que habían hecho una especie de micro-targeting, que en la costa en particular habían hablado de ideología de género y habían dicho que las FARC iban a traer gays y los iban a permitir casarse y...
Adoptar, oh por Dios, qué terrible. ¡Ah! Lo mismo mencionaron en Antioquia, en las regiones centrales, tener un mensaje para estratos altos, tener un mensaje para estratos bajos, y todo estaba basado en mentiras. La base principal de la campaña del no era, estamos buscando que la gente saliera a votar berraca. Berraca es como enojada en colombiano. Y funcionó. El no ganó por muy poquito. Igual que Trump ganó por muy poquito. Trump ganó por 60,000 votos en Estados Unidos por un par de distritos que hicieron flip. Porque aquí en Estados Unidos no funciona con la mayor cantidad de votos, sino con una cosa loca y frankensteiniana llamada el colegio electoral. La magia de SEL y Cambridge Analytica es hacer parecer que las elecciones falsas parezcan legítimas. Es hacer parecer que un candidato que tiene todas las de perder y gane, haya ganado por la fuerza del candidato y no porque todo fue manipulado. Y lo hacen llenando de noticias mentirosas y de un empuje brutal con campañas muy targeteadas a la gente más débil a través de los datos que robaron. Porque Alex Cogan no trabajaba para Cambridge Analytica cuando hizo este quiz que obtuvo los datos de 50 millones de personas. Él fue y les dijo, aquí están estos datos, denme dinero. Y ellos dijeron, aquí tienes tu dinero, dame tus datos. No solamente eso, va mucho más al fondo. El mismísimo video de Channel 4 News demuestra que SEL y Cambridge Analytica están especializados en usar sobornos y trabajadoras sexuales para atrapar políticos, para llenarlos de datos y luego manipularlos. Están usando datos de exespías, IDs falsos, entre muchas otras cosas que ellos admiten en video. Al punto de que Inglaterra y las fuerzas policiales de Inglaterra fueron a la oficina de Cambridge Analytica. Y cuando llegaron, se encontraron con empleados de Facebook. Y los empleados de Facebook dijeron, no, yo no estaba aquí por no, tranquilo, yo no, todo bien, no. Empleados de Facebook estaban ahí mismo cuando llega la policía. Y a medida que la policía estaba esperando a entrar y hacer una orden de cateo y obtener todos los datos y servidores de Cambridge Analytica, esta mañana, Cambridge Analytica dijo que había un paquete sospechoso y que iban a tener que llamar a alguien antibombas. Están haciendo todo lo posible por tener más tiempo, probablemente para destruir evidencia. Aquí hagamos una pausa y pensemos en Suki. Pobre muchacho. Él no tiene la culpa. No importa que hace más o menos unos 15 años, Zuckerberg haya dicho cuando estaba en Harvard que la gente simplemente le daba sus datos, que si él necesitaba emails, fotos, direcciones, números de seguridad social, te los conseguía porque ellos confiaban en él, Dumb Fox. Obviamente esto fue hace mucho tiempo. Seamos justos, la gente cambia. Es posible que Zuki haya cambiado. Tanto ha cambiado que ha salido en múltiples medios, en particular en el New York Times, en CNN, hablando de qué fue lo que cambió, hablando de por qué él es una mejor persona, hablando de lo mucho que siente el leak de datos por culpa de Cambridge Analytica y cómo él tiene que ser una mejor persona. Y ustedes saben que estas entrevistas estaban preparadas porque en la entrevista de CNN en particular le hacen la pregunta, señor Mark Zuckerberg, cuéntenos, ahora que usted es un padre, ¿cómo ha cambiado eso, su perspectiva del mundo? Y él sale en una diatriba de cómo ahora que tiene hijas, él quiere hacer lo mejor por ellas y el mundo, y se le ponen los ojos aguados. Y no me jodan, no hay un periodista que en medio de un leak salga y pregunte, oye, háblame de tus niños, ¿cómo están? No, ignoremos los 50 millones de cómo están los niños. Estas cosas obviamente no pasan. Lo interesante es que Facebook sí está asustado por lo que esto está generando. De otra manera no habrían salido de esta manera masiva a tratar de detener la forma en la que la gente percibe la empresa. Altos perfiles en la industria de la tecnología están diciendo que borremos Facebook. Y ellos sí dicen que en el 2014 cambiaron el acceso a datos. Es fácil de ver en qué momento pasó. Simplemente miren la acción de Zynga. Ese momento donde hubo una pequeña esperanza y luego ¡plá! Es el momento donde Facebook cerró el chorro de datos y ya no se podían conectar. No solamente eso, The Guardian, un diario de Inglaterra, estaba empezando a acusar a Facebook de filtrar estos datos y de básicamente ayudar a la campaña de Trump a lograr lo que lograron. Facebook decidió que iba a demandar a The Guardian y ahora se echaron para atrás. Una de las personas encargadas de esto en Facebook, el líder de Partnerships, Brown, decía, nos damos cuenta de que el timing demandando a The Guardian justo con la historia de Cambridge Analytica no fue probablemente nuestro movimiento más sabio. No shit. Más allá de ello, hoy se destapa
que si ustedes descargan todos sus datos de Facebook, es posible hacerlo después de un proceso larguísimo. En los datos, si tú instalaste Facebook en un Android, está toda tu historia de llamadas, toda tu historia de SMS. No está el contenido de las llamadas o el contenido de los SMS, pero están los metadatos. ¿Cuándo ocurrió la llamada? ¿A quién ocurrió? ¿Cuánto duró la llamada? Etcétera. Y esto lo tiene Facebook simplemente por haberse instalado en tu teléfono. Si tú tienes en tu teléfono Android Facebook tiene estos datos de ti. Puede que sea solamente con Android 5, puede que sea porque le diste el permiso, pero la mayoría de la gente no mira eso. Cuando tú instalas la app de Facebook te pones a mirar, uy, sí, ellos tienen permiso de acceder a mi micrófono, no estoy seguro de ello. No, la gente le da a aceptar y ya está. Mi consejo, y uno de los consejos que yo le repito a todo el mundo, no solamente por seguridad y privacidad, sino por ahorrar batería, desinstala Facebook. ¿Quieres usar Facebook? Ábrelo en la web, m.facebook.com, pero desinstala la app de Facebook. Sin duda, tu batería va a durar más y no estás ayudando a que elijan potenciales dictadores en tus países. Es triste ver que sabemos de esto desde hace muchos años. Cambridge Analytica estuvo detrás del Brexit y ellos empujaron muchas mentiras de la campaña del Brexit. Una de las mentiras más grandes de la campaña del Brexit es que Inglaterra estaba perdiendo más dinero del que ganaba. Al día de hoy ya sabemos que es uno de los errores económicos más grandes de la historia europea, el Brexit. Otra de las mentiras es que le estaban derramando dinero, estaban robándole dinero al NHS, al National Health Service, que es el sistema muy laureado de seguridad y salud, de seguridad social y salud que tiene Inglaterra, hacia la Unión Europea. Hoy sabemos que es todo lo contrario y que de hecho va a haber un problema grande en seguir financiando la NHS una vez Inglaterra se salga de la Unión Europea. Por último, hay un link muy jodido, y es que el FBI está investigando desde hace ya más de un año un link que existe entre la organización Trump, bancos rusos, una empresa llamada Spectrum Health y Cambridge Analytica. Porque resulta que una vez Cambridge Analytica tenía estos 50 millones de datos, no tenían cómo hacerle match a personas reales. Pero hay una organización llamada Spectrum Health que tenía una base de datos gigantesca de emails, persona, dirección. Una empresa que es del esposo de Betsy DeVos, la actual secretaria de Educación de Estados Unidos, que es una de las secretarias de educación más incompetentes de la historia de este país. Busquen un video de Betsy DeVos, es vergonzoso. Y había un servidor conectándose entre la organización de Trump, Spectrum Health, Cambridge Analytica y un banco ruso que se robaron múltiples datos de múltiples leaks de Social Security Numbers de Estados Unidos para tratar de hacer match de todos estos usuarios y entender de manera precisa cómo a través de noticias falsas y Big Data podían manipular a las personas y sus ideas. ¿En qué otros países ha trabajado Cambridge Analytica? En lugares como Nigeria, Kenia, la República Checa, India y Argentina. ¿En qué campaña y con qué políticos? No sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy, después de toda esta tormenta y sumada a muchas más otras tormentas, el abogado personal de Trump, que estaba ahí para defenderlo en la investigación de Robert Mueller respecto a la interferencia de Rusia en las elecciones, decidió que no más, me voy, ya está, esto, fuck it, no, me voy, no. Y renunció al equipo legal. ¿Quién lo va a reemplazar? No sé quién lo va a reemplazar, probablemente Waldo. Lo más importante es esto. ¿Cómo nos protegemos de estas situaciones? ¿Cómo hacemos que esto no nos afecte? Yo pienso que son dos cosas. Una es, ten criterio. No me creas ni siquiera a mí que estoy hablándote en este video. No importa que tenga esta voz que sea completamente confiable y que te haga creer que son las noticias precisas y perfectas cada jueves en Platzi Live. Busca por ti mismo, no te quedes con una sola fuente. Si escuchas una de esas frases que todo el mundo repite, probablemente alguien la diseñó. Frases como, ay, es que CNN siempre es falso, que nada tiene que ver. De hecho, probablemente si lo pensamos, es muy posible que CNN siempre sea falso. O frases como, no, es que estos políticos, es que los otros, es que la guerra, etc. Ten criterio, busca por ti mismo, investiga, lee, define tú lo que tú decides como verdad y no creas simplemente porque alguien más lo comparte. Y por otro lado, recompensemos el periodismo investigativo. Yo personalmente pago la suscripción de The Economist y estoy seguro que estaría feliz de pagar la suscripción de otros medios. Recompensen el periodismo investigativo. No solamente estos videos, sino los periodistas que se meten y hacen cosas como lo que Channel 4 News hizo con Cambridge Analytica, como lo que The Guardian estaba haciendo con Facebook. Recompensen en sus países como lo que El Espectador en Colombia hizo para destapar la forma en la que estaba siendo manipulado el voto del no a la paz en el proceso de paz y el referendo. Entre muchos otros. Busquen periodistas que ustedes puedan recompensar porque su labor investigativa en una época donde todo el mundo quiere ser un dictador wannabe es más importante que nunca.